La pregunta es esta, nos hicieron varias preguntas, dos preguntas en relación a los diáconos, entonces vamos a aprovechar para responderla en una sola. La primera es, ¿un soltero puede participar del diaconado en la iglesia? Y la otra es, ¿las mujeres se les permite participar del diaconado en la iglesia? En relación a la primera pregunta, si un soltero puede participar del diaconado, la pregunta seguramente está basada en los pasajes de 1 Timoteo, por causa de que lo que se le habla a los diáconos y a los ancianos, a los obispos, es que deben ser maridos de una sola mujer. Pablo está hablando de los requisitos de los ancianos y de los requisitos de los diáconos, y en relación a estas descripciones que Pablo da, estas características, estas cualidades que estos hombres deben tener, hace mención en los dos casos del matrimonio, hace mención en los dos casos de la esposa y hace mención también en la palabra ahí de los hijos. Entonces nosotros debemos ver, hermano, que cuando Pablo en esos pasajes está hablando del anciano y del diácono y habla de su matrimonio, que sea marido de una sola mujer, él está tratando de regular el matrimonio en los que sirven al Señor, porque seguramente en la época había personas que podrían tener más de una esposa y eso podría traer un mal testimonio a la iglesia. Entonces Pablo pone como requisito que sean maridos de una sola mujer. En ambientes de la iglesia a través de la historia se ha caído en la poligamia y esto lo prohíbe claramente la palabra. Entonces ese mandamiento de Pablo yo pienso que trata más de regular el matrimonio en aquellos que sirven que ponerlo como un requisito para el servicio. Porque el mismo Pablo, ahí en 1 Corintios 6 y 7 creo, él nos habla de que el soltero tiene la gracia de Dios de ocuparse de las cosas del Señor, y que en cambio el casado tiene que ocuparse de las cosas del mundo, de complacer a su esposa y de responder en las necesidades del mundo. O sea, una persona casada tiene la preocupación por su esposa, tiene la preocupación por el lugar donde viven, por la comida, por los servicios, por las obligaciones del hogar, de los hijos. En cambio, el soltero no tiene esas obligaciones. Y según el pensamiento de Pablo, dice que es mucho mejor para el soltero, porque el soltero se puede dedicar a las cosas del Señor. Entonces, si yo sumo esos pasajes de Corintios con lo que Pablo dice ahí en 1 Timoteo 3, Pablo me muestra que el no ser casado no es un impedimento, sino al contrario, es un beneficio para que la persona se pueda dedicar de lleno a las cosas del Señor. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, un soltero claramente puede ser llamado al diaconado desde que cumpla los otros requisitos, desde que haya un carácter en su vida, desde que haya una fe en su vida, desde que haya un testimonio en su vida, desde que no sea un neófito, o sea, no un nuevo convertido, desde que no sea una persona que ame las ganancias deshonestas, ni un borracho, ni, bueno, las cualidades, las características que Pablo dice. Claramente el soltero puede ser diácono, porque el soltero, por lo que nos dicen otros pasajes, y aún el mismo Señor Jesús dice que algunos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, personas se dedicaron totalmente al Señor, al servicio al Señor, por causa de amor, por amor al Señor mismo. Entonces, la soltería en realidad no es un impedimento, aún es un beneficio para la obra de Dios, para el servicio a Dios. Entonces, por causa de esto, creemos que un soltero, una persona que tal vez ha decidido guardarse para el Señor, vivir solo para el Señor, puede ser un diácono. Tal vez no tiene la necesidad de casarse, tal vez no tiene esa atracción hacia las mujeres, entonces él vive para el Señor y se dedica al servicio del Señor. Entonces creemos que es legítimo que una persona soltera que cumpla los requisitos dados por Pablo ahí en 1 Timoteo, que cumpla los requisitos que se dicen ahí en Hechos 6, cuando se eligieron a los 7 diáconos en Jerusalén para servir a las mesas. Si la persona cumple los requisitos, ella puede participar de este servicio. Nosotros tenemos en las Escrituras muchos ejemplos de personas solteras que sirvieron a Dios de una manera adecuada. Profetas en el Antiguo Testamento, tenemos a Juan el Bautista en el Nuevo, tenemos al Señor Jesús en el Nuevo, tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos el ejemplo de Timoteo, personas dedicadas totalmente al servicio que escogieron la soltería como un camino mejor para poder entregar todo su tiempo, toda su vida, todos sus recursos y todo su ser exclusivamente al servicio del Señor. Entonces claramente un soltero puede servir al Señor
en el diaconado, y no solo en el diaconado, también pensamos que entre los pastores, entre los obispos, pueden haber solteros, desde que hayan sido llamados para eso. También puede existir el caso de una persona que ya es madura en el Señor, que ya conoce al Señor, que quiere casarse, pero que no ha llegado el tiempo del Señor para ella. En ese sentido, también esa persona puede participar en el diaconado si ella ahí tiene un buen testimonio, si lo acompaña un buen servicio al Señor, una buena fe, una buena experiencia, un buen carácter, si es una persona que doctrinalmente se ha discipulado, claramente ella puede servirle al Señor. Llegará el momento que si esa persona tiene necesidad de pareja, el Señor en su soberanía y en su buena voluntad le traerá a su cónyuge. Pero mientras tanto, si ya es una persona madura, si ya es una persona que puede ejercer cierta responsabilidad en la casa, y así lo ve la iglesia, y hay un testimonio general de Dios, de la iglesia y de la palabra acerca de esta persona, ella puede ser involucrada en el servicio en la casa de Dios. Claramente la palabra dice que a veces se debe involucrar a los diáconos, se les debe poner a prueba primero, se les debe dar pequeñas cosas y poco a poco se les va delegando responsabilidad para que ellos puedan ir siendo preparados y perfeccionados para este servicio en la casa de Dios. Y ahora, en relación a la pregunta sobre las mujeres pueden participar del diaconado. Hay muchas iglesias que por tradición humana no lo permiten. Muchas iglesias de corte reformado han excluido totalmente a la mujer de ciertos ministerios. Pero la palabra nos muestra ahí en Primera de Timoteo que dice, asimismo las mujeres. O sea, nos muestra que hay características para las mujeres que también pueden participar del diaconado. Cuando tú vienes leyendo el texto, viene hablando de los hombres y de una vez comienza a hablar de las mujeres. ¿De cuáles mujeres? De mujeres que son llamadas al diaconado. Se dice que la mujer no puede ejercer el diaconado porque es un oficio que incluye autoridad sobre el varón. Pero en realidad cuando uno estudia el diaconado según las escrituras, los hermanos que administran las cosas, las ofrendas, los hermanos que administran las mesas y el servicio de las cosas en la casa de Dios en relación al diaconado, ellos realmente no tienen una autoridad investida, realmente ellos están simplemente sirviendo y administrando lo que el grupo de ancianos o de pastores de la iglesia les dirige. O sea, los pastores son en realidad y los ancianos en realidad son los que gobiernan, son los que deciden, los que toman las decisiones en la casa de Dios. Y los diáconos están bajo de ellos y simplemente ejercen el servicio, la administración de aquello que los hermanos que están en autoridad, en este caso el presbiterio, los pastores o ancianos, les demandan. Entonces, en sí, el diácono no tiene autoridad, sino él está ejerciendo es un servicio que claro que trae honor, un servicio que debe ser entregado no a cualquier tipo de personas, pero en sí es un servicio. Entonces, en ese sentido, la mujer puede participar del diaconado porque ella no está en autoridad, sino ella está en sujeción al varón, especialmente a los pastores o ancianos de la iglesia. Entonces no es por eso muchas veces se le cohíbe a la mujer de participar de esto, pero en realidad el diaconado es un servicio en el cual la Biblia y en 1 Timoteo nos muestra que la mujer también tiene lugar. Asimismo las mujeres. Claro, no cualquier mujer, como ahí mismo lo va a decir más adelante, hay unas características y unos requisitos para las mujeres. Hay personas que con solo este pasaje no quedan con mucha certeza. Entonces hay otro pasaje que nos complementa lo que Pablo dice ahí en 1 de Timoteo 3. El otro pasaje se encuentra en Romanos 16, verso 1. En ese pasaje Pablo le está recomendando a la iglesia en Roma una hermana muy querida, que le ha servido a él y le ha servido a muchos hermanos, y cuando se nos habla de esta hermana, no solo se nos habla su nombre, que es Febe, no solo se nos dice que es mujer, no solo se nos dice que ha servido, sino que también es diaconisa, y no solo se nos dice que es diaconisa, sino también nos dice en el lugar donde ella ejercía. Entonces se nos habla de ella, se nos dice no solo nos dice que es mujer, no solo se nos dice su nombre, sino se nos dice la función que ella cumplía o el servicio que ella cumplía y el lugar donde lo cumplía, que era la iglesia en Cencrea. Entonces estos dos pasajes, el de 1 Timoteo y el de Romanos 16, nos muestran claramente cómo Pablo y las iglesias en el tiempo primitivo incluían a las mujeres en el diaconado.
en el oficio de servir a las mesas, en el oficio de administrar los recursos de la iglesia, en el oficio de estar atentos a las cosas materiales de la iglesia. Entonces, por esos pasajes nosotros tenemos libertad de darle lugar a las hermanas en relación al diaconado. Claro que hay unas características, claro que se deben poner a prueba, claro que va a haber un testimonio, todo lo que acompaña estos pasajes. Esas son las preguntas relacionadas con el diaconado. Es muy diferente ya cuando hablamos de mujeres ejerciendo autoridad en la iglesia, mujeres predicando por encima de la autoridad del varón, mujeres llamándose pastoras, profetas, apóstoles. Todo eso son asuntos que el Señor le dio exclusivamente al varón. Pero en el diaconado encontramos que la mujer sí tiene lugar porque la palabra se lo da y porque la palabra habla de mujeres que fueron diaconisas en el lugar donde vivieron.